Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más aquí a CDSC Radio y CDSC Televisión, a la comunidad de Cristo Carismática, transmitiendo por Facebook y también por YouTube, porque en nuestro canal YouTube CDSC Radio y CDSC Televisión. Allí nos puede encontrar y si quiere volver a escuchar o compartir, excelente, muy bien, porque la palabra de Dios sea que echada a correr y compartir, sobre todo a nuestra iglesia cristiana evangélica, tan caída hoy día, tan indiferente en muchos casos. Entonces espero que hayas tenido una excelente semana y si no es así, bueno, creo que también oraste para que Dios te renovara las fuerzas, te ayudara y presentaste a Él todas tus problemáticas, tus dificultades, tus alegrías también, tus logros, tus triunfos, tus milagros, la respuesta del Señor. Y porque eso somos los cristianos, somos un compendio de muchas cosas. Vivimos de milagro en milagro, de victoria en victoria, y si estamos siendo probados, el Señor tiene un motivo porque tiene que hacernos crecer, tiene que hacernos madurar, y a través del dolor muchas veces, y casi siempre, es a través de esos procesos en que crecemos, maduramos, reflexionamos, pensamos. La felicidad constante como que nos vuela un poquito la cabeza. Así es que muy bienvenido, y comenzamos la palabra de hoy, que se llama cristiano por convicción o por emoción. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te sucede con esto? ¿Eres un convencido en lo que has creído y nadie te mueve de ahí? ¿O eres más bien de eso de que te gusta sentir esa emocionalidad tan a flor de piel en que la mayoría de nuestra sociedad hoy día se mueve? Todo se mueve por el poco pensamiento y sí por el mucho emocionalismo. Bueno, espero que no sea tu caso, y si es así, todavía hay tiempo para crecer, para cambiar nuestras actitudes y para madurar, obviamente. Y el texto base es en Romanos 12:2 y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la palabra de Dios. Sean transformados, evolucionados. ¿Qué otro sinónimo te presento? Cambiar una manera superior de pensar mediante la renovación de nuestra mente para resultados mejores, obviamente, que los que hemos tenido antes de conocer a Dios o saber de qué se trataba esta vida evangélica, cristiana. Porque para muchos ser evangélico, es lo peor. Somos los separados, somos la gente ignorante, somos los que no tenemos conciencia, somos, a ver, lo que usamos por muleta a Dios, que no nos podemos la vida, y en fin, tú sabes, un montón de cosas que se nos han aducidos en cuanto a ser evangélicos cristianos. Y lo que dicen eso es porque no entienden nada de lo que se trata el Evangelio. No han comprendido ni lo más mínimo de lo que se trata de eso, de lo que Dios nos pide, renovar nuestra mente, evolucionar en nuestra mente, transformándonos en seres de lo que éramos en el pasado, cambiados a una manera muy superior a lo que fuimos. Y esa superioridad viene por la obediencia a Dios y por dejar de hacer las cosas que antes nos hundían, y que es cosa de mirar nomás a los que no son cristianos o los que se han burlado de ti. Sí, mira tú para el lado, cómo están sus vidas, y no es que uno desee mal. Pero de repente, cuando somos motivo de tanta burla y menosprecio, tenemos que usar esos recursos y mirar un poco para el lado y ver, wow, realmente a mí me gusta esta vida y estoy convencido, más que emocionado, convencido que es el mejor camino que he seguido.
Bueno, entonces, hoy día, en la actualidad, también en el pasado han existido siempre creyentes no renovados. Y obvio, o sea, ojo que te estoy diciendo creyentes no renovados en su mente. Tenemos el caso de Saúl, el rey Saúl, antes de David, recuerda, que parecía ser un hombre de Dios, pero que en el final de los tiempos de su vida demostró claramente de que no había sido renovado en su mente, sino que él siguió, y muchas veces por presión social, hacer lo que el pueblo quería. Eso le llevó a tomar muy malas decisiones en su vida y a una decisión final fatal, que es atentar contra su propia vida. También lo hizo un discípulo de Jesús, como Judas, muy archiconocido, que también este hombre, que era seguidor y discípulo de Jesús, conociendo al maestro, face to face, cara a cara, demostró en su posteridad no haber conocido a Jesús, no haber seguido sus mandamientos, sino que su mente nunca fue renovada, insisto, siendo creyente, que es lo más grave. No quisieron que sus mentes fueran renovados, ambos de lo que te nombré, o evolucionadas a ser guiadas por Dios, y siguieron sus propios pensamientos, guiados por lo temporal, por lo mundanal y carnal. Y no es que no hayan conocido la ley divina, como ya te decía, sino que estuvieron tan cerca, tan testigos de los hechos poderosos de Dios, pero pudo más su mente recalcitrantes, obtusas, tercas, reacias, aferrados a su opinión, a su propia opinión y su conducta, con pérdidas tan grandes, imposible soportar las acusaciones de sus propias conciencias y de la condena social. Tú sabes cuál fue el fin de ello. Ambos atentaron contra sus vidas, o sea, ambos se suicidaron. Otras personas, otros creyentes han evolucionado en su mente porque sí lo han querido, lo aceptan, lo admiten, lo conscientes, en más lo anhelan. La búsqueda de esta nueva vida alcanzada solo a través de Cristo juega un papel importante en la sociedad y en la vida de las personas. Como una persona alcanzada por Cristo, con un cambio de mente, con una alta moral, no va a hacer bien a la sociedad? Obviamente que sí. Si alguien sobornaba, ya no soborna más. Si alguien miente, no miente más. Si alguien engañaba, ya no engaña más. Si alguien provocaba sufrimiento, ya no lo provoca más. Entonces, claro que ese tipo de personas hace bien. Y ojalá hubieran miles de millones y millones y millones en el mundo transformados en su mente para que esta sociedad fuera mejor, más confiable, más habitable, más amigable. Pero lamentablemente no es así. Entonces, las religiones presentan sistemas coordinados de creencias y prácticas específicas que definen lo santo o lo consagrado, y lo que define es a menudo las religiones es inaccesible o prohibido. De eso, de lo que las religiones dicen lo que es la espiritualidad, engendran creencias y prácticas que se vinculan unas a otras, formando una comunidad moral única llamada la Iglesia de Cristo. Una iglesia reside en un conjunto de creencias específicas, las cuales son expresadas en la Biblia y son enunciadas, o sea, proclamadas, expresadas, no solamente que quede ahí en la Biblia, sino que los líderes o las personas que gustan compartir el Evangelio, que es un deber compartir el Evangelio, lo proclaman. Entonces, no está guardaditas entre las tapas de la Biblia, empolvada, olvidada, no, están enunciadas, proclamadas.
Y el propósito de la religión es reglamentar las relaciones de sus adherentes con lo que se define como sagrado y en un contexto espiritual representado por Jesucristo, Dios, quien define también lo profano, lo corrompido, el desenfreno, acerca de conductas y prácticas prohibidas dentro de los códigos morales. Estas prohibiciones ejercen una enorme influencia sobre las conductas de las personas, cambiando su mente, evolucionando a un estado que tenían anteriormente, de desenfreno a ser normalizados por Dios. Entonces, la Biblia no solo te dice lo que debes hacer, sino lo que no debes hacer. Porque el apartado, lo santo, lo sacro, quiere decir que está apartado de lo mundano, del desenfreno, de lo inmoral. Y esa es la gran diferencia entre lo sacro y lo profano, entre lo santo y lo mundano. De eso se trata. Si no, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo, verdad? Entonces, en esta búsqueda de definiciones, redefinir qué es el conocimiento de Dios. ¿Por qué redefinir? Porque generalmente las religiones se dejan llevar por dogmas que no están dictados dentro o acorde a las leyes divinas, sino a tradiciones, como dice la Biblia, a tradiciones de hombre. Y es ahí el problema, que esto, redefinir lo espiritual, significa cambiar nuestra mente, y nuestra mente renovada y cambiada a través del conocimiento de Dios y su voluntad, sus leyes, sus estatutos. Y alguien dijo por ahí que ¿por qué Dios tuvo que decirnos lo que teníamos que hacer? Justamente por eso. Porque hacíamos el mal en una vida desenfrenada, en una vida que, si bien teníamos cierto freno por conciencia, por educación de nuestros padres o por un acercamiento temprano a lo espiritual, teníamos cierto freno, pero que rápidamente iba cediendo ante lo que nos invadía diariamente, a través de amigos, a través de las comunicaciones, a través de todo. Entonces, es necesario un reconocimiento de Dios, y que implica definir qué es la experiencia espiritual y qué es una relación emocional. Y una espiritual en nuestra práctica religiosa, y que nuestra práctica religiosa no sea la emocionalidad la que nos guía. Esto tanto a nivel individual o personal como colectivo. Bajo los modelos sociales para nuestra correcta relación con Dios, no tenemos necesariamente o vernos obligados a cumplir con todos los modelos nacientes que nos gritan que debemos adoptar, ya que estamos en esta sociedad, y debemos ser tolerantes con la moda y no discriminar estos nuevos paradigmas o estas nuevas formas o estas nuevas modas morales o antimorales en muchos casos, y más bien aceptar en pos del amor entre los seres humanos la aceptación y conllevarlos, y ojalá hasta practicarlos. La globalización a través de la internet abre nuevos horizontes y la creación de nuevas redes sociales, algunos contrarios a la fe cristiana. Podemos convivir bajo ciertos patrones comunes con la sociedad, lo que norma
las leyes. Claro que sí, pero sin abandonar aquello que nos identifica, aquello en lo que creemos, nuestra fe en Cristo Jesús. Esta diferencia se ve en la manera de vivir del creyente por convicción y el creyente emocional y el no creyente. Ahora, no debemos mostrar emocionalidad si estamos convencidos, no se trata de eso. Tú sabes que hay emociones buenas y emociones malas. Y las emociones malas influyen sobre nosotros, así también como las buenas. Pero si tú, en cuanto a la fe, en cuanto a la relación con Dios, tú estás claro que estás convencido en lo que has creído y estás teniendo metamorfosis, cambios en tu mente y en tus actos, y sientes emoción, la alegría de sentirte que la vida te ha cambiado, ¿cómo no va a ser mala? ¿Cómo va a ser mala la emoción ahí? Pero cuando la emoción la usamos para autoconvencernos de que estamos bien siendo cristianos y siguiendo, llevando algunos patrones de conducta que no queremos cambiar, si bien es cierto, podemos haber cambiado algunos, pero otros siguen siendo para nosotros gratos, ahí, y tú sientes y vas a la iglesia o tienes oración o tienes comunión con la fraternidad, y tú crees que esas emociones, que porque tú te emocionaste cantando una canción o creyendo que eres un cristiano convencido y no lo estás haciendo, ahí la emocionalidad es mala. En Hechos 5:29 nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué nos dice Dios? Es necesario que tú obedezcas la normativa de Dios antes que las normativas que te impone la sociedad, que está hecha por hombres. Entonces, creyente por convicción o por emoción. El pensamiento de la religión, especialmente las orientales, han desarrollado la capacidad de motivarse, soportar las frustraciones y controlar los impulsos, aplazar las gratificaciones, tener empatía y confiar en los demás. Propone el desarrollo del conocimiento de uno mismo, de las propias emociones y la de los demás. Entonces, ahí diríamos que estamos ante unas religiones fundadas especialmente dentro de la emocionalidad. Por eso nos habla de la capacidad de motivación, de perseverar, de soportar las frustraciones, negar tus propios, negar todo lo malo que tú sientes, que algo no te resulte, que tengas ira, que tengas rabia, que tengas pena, que sientas lástima de ti mismo. Todo eso, soportarlo y seguir viviendo una vida espiritual, lo que el cristianismo te cambia todo eso. Todo eso negativo que nosotros traemos, Dios lo transforma y nos sana y nos cambia. Y vivimos de milagro en milagro. Por eso nosotros somos cristianos por convicción, porque somos testigos fieles del poder de Dios. Mientras que estas religiones te hacen negarte o soportar tus frustraciones, controlar tus impulsos, aplazar las gratificaciones, tener empatía, o sea, sentir el dolor del otro mientras tú sigues sintiendo el dolor por ti mismo. Y dice el conocimiento de uno mismo, de las propias emociones y de los demás. Se podrá entonces llegar a un mayor, dicen ellos, desarrollo personal, social y económico, a sentirse a gusto con uno mismo, con los semejantes y el universo social en el que uno vive. Entonces, cuando tú soportas tus frustraciones, tú vas a estar a gusto contigo mismo. Agradecer las cosas a los demás, hablar con el niño interior y decirse a diario, autorrepetirte lo valioso y capaz que eres. Cuando en la práctica espiritual cristiana nos dice que debemos arrepentirnos a diario, como si fuéramos un saco de error tras error, como la práctica de aprendizaje de ensayo y error, y arrepentirnos de nuestro pecado que van saliendo
uno tras otro, porque de primera uno reconoce que tiene pecado y logra sacarlo y dejarlo, y a veces uno piensa que ya no hay más, y entonces está la práctica constante de pedirle a Dios, si es que no nos damos cuenta, de que nos muestre y nos diga cuáles son nuestros males, nuestros pecados, nuestros errores que seguimos cometiendo. Es muy distinto acusarnos delante de Dios antes de ser acusados, reconociendo una práctica de decir, Señor, yo tengo esto en mí, no me agrada, no me gusta, ayúdame y sácame esto. Entonces, no es repetirnos a diario lo valioso que somos y lo capaces que somos por ser empático, por sentir alegría, es como diametralmente opuesto. Y no está diciendo de que no te ames, porque uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Agradece a Dios tu nacer, el poder existir, el tener salud, el tener alimento, el tener un hogar, el tener una familia que puedes contemplar y vivir de la naturaleza, de que el día, cada día brille, que tenga sol, que tenga lluvia, de ser agradecidos, pero a la vez reconociendo de que si bien vamos evolucionando, teniendo una vida de paz, que no es forzada, sino que nace del interior, de eso estar en contacto con Dios, el haber nacido de nuevo, el ir conociendo a Dios, y eso, por eso nos dice, es un reconocimiento de lo que es la espiritualidad y lo que es la religión. La religión la adoptas. La religión es como el hombre te dice que tienes que ser o tener una relación con Dios o con los dioses, pero la espiritualidad basada en Cristo, de un nacer de nuevo, es totalmente distinta. Bien, entonces, basado en esta práctica emocional y no espiritual, uno de los grandes apóstoles de Cristo, como es Pedro, fue regañado por Jesús, o una fuerte frase que nos puede sonar, pero al ir comprendiendo, nosotros sabemos que Pedro estaba influenciado, sus emociones, por un poder maligno. Y mira, dice así, en Mateo 16, 21 al 24. Cuando Jesús anuncia su muerte, dice que desde ese entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Y aquí lo bueno es que Pedro todavía era un discípulo, no era un apóstol todavía. Entonces le dice que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Jesús declara, es necesario que ustedes ya, mis discípulos, vayan teniendo conocimiento de que yo tengo que ir a Jerusalén, le dijo Jesús, y sufrir muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que eran importantes en la sociedad religiosa de la época. Y más que eso, ser muerto, o sea, ser asesinado, pero resucitaré al tercer día. Entonces Pedro, siendo aún discípulo, dice, tomándolo aparte, o sea, lo lleva a un lado, comenzó a reconvenirle, pero ese reconvenirle era regañar a Jesús y decirle, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Entonces, Pedro, sintiendo tan empático con el dolor de Jesús, dice, no, que eso no te acontezca, ¿cómo tú vas a permitir eso? Olvidando lo que Jesús había dicho, es necesario que yo muera por todos ustedes para que tengan salvación. Entonces Jesús le dice,
volviéndose, porque parece que estaba a un costado, y Jesús se da vuelta ante él, ante Pedro, y le dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, se da vuelta y le dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Te das cuenta? Que Pedro estaba hablando de sus emociones, y más que de sus emociones, estaba influenciado por Satanás, que le está diciendo: pero ¿cómo vas a ir a la muerte? O sea, si tú piensas en este texto, en estos textos bíblicos, nos podemos dar cuenta inmediatamente que Pedro, creyéndose empático, que amaba a Jesús, le dice: no haga la voluntad de Dios. No mueras por nosotros. Y ese no morir por nosotros es que ninguno de nosotros era capaz de cumplir la ley de Dios, por lo tanto no teníamos salvación ninguna, todos nos íbamos al infierno. Entonces por eso Jesús, conociendo todo este mundo espiritual, sabía muy bien lo que le estaba pasando a Pedro. Estaba siendo influenciado, y Pedro, sin capaz de pensar, ni reflexionar, ni darse cuenta, impulsivo, y llega y le dice eso a Jesús. Imagínate cuántas veces nosotros, siendo discípulos, aprendices, alumnos de Jesús, nos hemos visto en esta circunstancia, repitiendo lo que el enemigo quiere que nosotros digamos, pensando que lo estamos haciendo súper bien, pero equivocadísimo en lo espiritual. Por eso Jesús se da vuelta a él, le dice: quítate delante de mí, Satanás. Pero las personas que se dejan guiar por lo emocional dirían: pero ¿cómo Jesús le dijo eso al pobre Pedro si él lo único que quería que él no muriera? Es una mirada emocional, emocionalista. Pero la mirada espiritual, tú y yo sabían que nos convenía que Él diera su vida por nosotros. Y que a eso Él vino. Si Él no vino a ver cómo era aquí la tierra, porque Él ya había estado en la tierra en el Antiguo Testamento, y nos dice que Jesús muchas veces estuvo ya en la tierra. Así que él no era por curiosidad o por hacerse lindo, por decir: oigan, yo soy hijo de Dios. No, Él venía a cumplir una misión. Él conoció de la falsa religión. Él fue víctima de la falsa religión. Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Y Jesús le dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es espiritualidad. Negarse a uno mismo, cambiando nuestra manera de ser, de pensar, siendo renovados en nuestra mente para ser cristianos. Estamos acostumbrados a lo emocional antes que lo espiritual, eso, ni quiero decirlo. Eso es el parecer lo que le pasó a Pedro. Pero confundir el sentir emocional con el sentir incluso como la presencia del Espíritu Santo, o sea, es porque estamos muy perdidos y no entendiendo nada, ni hemos comprendido lo que es ser espiritual. Confundir el sentir emocional con el sentir a Dios, estamos equivocadísimos. Vamos a la iglesia, no todos obviamente, vamos a la iglesia como que si fuéramos a un club social, a ver a nuestros amigos, a conversar con ellos, a cantar
cánticos espirituales sin entender lo que es casi oraciones dirigidas a Dios. Lo que queremos es sentir que somos valiosos, sentir que Dios nos ama y acepta con nuestros pecados activos, sentir la presencia de Dios, sentir que todos nos aman, sentir que seremos bendecidos, sentir y sentir. Pero adorar a Dios con arrepentimiento y compromiso y temor a Dios, eso parece que no lo sentimos. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y no hagas las obras que tenías con tu vieja mente retorcida, corrupta y acostumbrada al pecado. Salir de la iglesia casi igual de cómo se entra es porque hemos convertido lo espiritual en emocional. Sentimos variadas y gratas emociones. Nos comprometemos en este estado, en esta euforia de alegría. Sí, Señor, ahora cambiaré, ahora no haré más. Y lloras, y lloras de rodillas, de guatita, no sé cómo te pilló parado con las manos en alto. Y lloras y te comprometes. Pero al salir de ahí, se sigue siendo guiado por la mente antigua. La misma forma de actuar antes de ser cristianos supuestamente nacidos de nuevo. En la conversión aparente no hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento te duele. El arrepentimiento te duele fallarle a Dios y fallarle a los seres humanos. Es un dolor que no te deja y que te enferma. Te enferma tu mente. Tu estado emocional se va enfermando porque algo te está diciendo que las piezas no están encajando. Entonces, este es el mensaje del título: ¿eres cristiano por convicción o por emoción? Es un llamado de atención. Si tú estás en este estado, y si tú estás y eres cristiano por convicción, te reafirma lo que tú sientes. Entonces, no es lo mismo que remordimiento, el arrepentimiento. Fíjate que el remordimiento nos puede acompañar durante muchos años, tú creyendo que eres un cristiano por convicción. Pero no se ha producido arrepentimiento en ti. O sea, un cambio radical en la manera de pensar. Porque Dios te libró de dolores, de persecuciones, de angustias. Pero tú no estás correspondiendo a Dios lo que Él te está pidiendo o exigiendo. Aunque el remordimiento produce pesar y culpa por la conciencia reguladora, la emocionalidad de hoy te invita a despreciarla y seguir adelante siendo tú. Aunque tú dices muchas veces: tengo baja autoestima. ¿Será? ¿Y por qué sigues haciendo lo que tú quieres si tienes tan baja autoestima? O sea, que no te quieres, pero sigues haciendo lo que tú quieres. Se dice conocer a Dios, pero haciéndolo casi partícipe o bien partícipe de él o ella, porque Dios no se enoja, según los cristianos por emoción, porque Dios no se enoja. O no castiga y olvidará rápidamente el hecho, porque Dios es amor, pero se le olvidó que también es fuego consumidor. En las personas emocionales no existe convicción de fe, por lo tanto no se practica.
En ocasiones resulta complicado seguir las propias convicciones. Y no es que todos cuando nos convertimos, así, pero full, o sea, el cambio fue del día a la noche, un cambio, o de la noche al día, mejor, de la oscuridad a la luz. No, no. Estos cambios se fueron dando sucesivamente. Fue entrando el conocimiento de Dios, que es lo que que quería Dios de nosotros. Entonces ahí fue haciendo eco en nosotros y fuimos dejando, porque antes no sabíamos y ahora sabemos. Entonces era tal la convicción que fuimos dejando. Entonces, como te digo, no nos hacemos santos por nuestro propio comportamiento, sino porque Dios a través de Cristo nos ve santos. Entonces, no nos creemos santos por nuestra conducta, sino porque Cristo nos hizo santos y nos ve santos. Pero en nuestro interior, nosotros sabemos que nos falta cada día ir mejorando. Lo sabemos. Entonces, en ocasiones, como te decía, resulta complicado seguir las propias convicciones, sobre todo cuando lo que pensamos o sentimos no coincide con la mayoría de las personas importantes para nosotros. Y esperan de nosotros la misma persona de siempre. O sea, tus amigos, tus familiares, si tú te convertiste, lo que esperen de ti es que, bueno, ya, anda a la iglesia, bueno, ya ahora, bueno, ya canta, pero sigue siendo el mismo. No cambies. O sea, sigamos en lo mismo que hacíamos antes, porque lo pasábamos súper. Pero el cristiano por convicción no lo va a hacer y va a sufrir el rechazo. Y ese es un problema grandísimo, el rechazo. Vamos a ver por qué. Entonces, la sociedad ejerce un poder dominante sobre la conducta de las personas, sobre todos nosotros, moldeándolas y predisponiéndolas a comportarse y pensar de una mirada determinada. Aunque engañosamente creen que ahí están libres, ahora son libres de toda restricción, restricción bíblica obviamente, y se creen autónomos en sus pensamientos, mira el engaño, y hechos. Yo soy dueño de mi vida y hago con mi vida lo que quiero. Soy libre. Ya Dios no me puede poner restricciones, por lo tanto ahora soy libre. Bien. Pero fíjate que esa libertad que ellos creen lo hacen esclavos de las imposiciones sociales, siguiendo modas, ideologías que le han implantado en sus mentes, generalmente, por no decir casi todas, en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver un caso que ocurre casi así, pero de poquito haber creado Dios al mundo, ocurre algo. Y ahí nos damos cuenta que el ser humano es... Permiso. Génesis 3:1-6. Y yo sé que tú lo has leído montones de veces, pero para los que no lo han escuchado. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer. O sea, no era una serpiente, era Satanás, como cuando influenció a Pedro. ¿Te acuerdas cuando le dijo, no, pero ¿cómo vas a morir? No sucede esto. Bueno, aquí un animalito se metió dentro del animal y hablaba por la serpiente. Y dice, pero ¿cómo? Bueno, esas cosas ocurren en el mundo espiritual, ocurren cualquier cantidad de cosas. Bueno, pero mira, le dice así, le preguntó a la mujer, la serpiente, que era Satanás, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Muy amiga ella, muy curiosa, la serpiente. Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo, no deben comer los frutos del árbol que está en medio del jardín. Ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen,
morirán. O sea, cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, solo hubo una restricción, un no. No lo hagas, porque vas a morir si lo haces. Y Satanás sabía eso. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. ¿Qué estaba diciendo con eso la serpiente? Dios miente. Incluso Dios sabe, le decía la serpiente, continúa diciendo, que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Como diciéndole, ustedes no entienden bien todo, o sea, pero cuando ustedes comen de ese fruto que Dios les dijo que no comieran, serán como dioses. Porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. O sea, ahí Satanás declara que Dios conoce todo. Que Dios sabía, porque, pero él diciendo, no está mintiendo, sino que no van a morir, sino que van a conocer el bien y el mal. Antes de eso, ellos no conocían ningún mal. No había leyes morales, no existían. Solo una restricción de no comer de todos los árboles. Coman, disfruten todo lo que ustedes quieran. Pero les advierto, o les digo, del árbol que está en medio, no coman. ¿Por qué? Porque van a morir. Pero la serpiente, Satanás, astutamente, dice, no va a ser así, sino que ustedes serán mejores, serán más sabios, serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol, tal vez ella ni siquiera le había llamado la atención el árbol que estaba en medio del jardín. Tal vez era un árbol que se le había advertido que no comiera los frutos. Entonces, a lo mejor ella no se había dado cuenta, pero ahora ella advierte. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, porque Satanás le había dicho que eran buenos, y que además ese árbol era atractivo para la sabiduría que podía dar, tomó algunos de los frutos del árbol y se los comió. ¿Por qué? Porque la sabiduría, el conocimiento es atractivo. Entonces su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Entonces, cuando te hablan, cuando la sociedad te impone, mira, tú eres más sabio, tú tienes capacidad, tú eres como Dios, porque tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida, no Dios, tú. Entonces, fácil. Ay, si Dios pone tantas restricciones, pero ¿por qué nace la ley después divina? ¿Te acuerdas? Amarás a tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, porque el hombre no amaba a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque no amaba al prójimo. No matarás, no codiciarás el bien ajeno, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás, no engañarás, no esto, no esto otro. ¿Por qué dijo Dios que eso era malo? Porque los hombres lo practicaban y tuvo que darle las leyes a Moisés, no porque el mundo fuera bueno, no porque Dios quisiera restringirlo, es que el comportamiento humano era dado al mal. Si en el momento de nuestra creencia va en contra o es diferente al resto de las personas, puede entrarte duda, sobre todo si tus creencias son adecuadas, o sea, conforme a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la serpiente al lado tuyo,
convenciéndote o tratando de convencerte de que no escuches a Dios. Que escuches esa voz de que te dice, tú sabes lo que es bueno y es malo para ti. Tú lo sabes. Cuando a una persona le cuesta expresar o llevar a cabo esa actividad que tanto atractivo de conocimiento de lo que, por ejemplo, hoy día abortar no es malo, es bueno. Y Dios dijo, no matarás. Pero hoy día se dice, no, es bueno, me hace bien a mí, porque no lo quiero. ¿A quién están escuchando? ¿Qué voces? ¿Qué te está influenciando o manipulando? Una ideología hecha por el hombre, para el hombre, no hecha por Dios. Entonces, estos intereses del modelo social. Entonces, no tienes convicción de fe. Cuando tú cedes, no tienes convicción de fe. Estás viviendo emocionalidad en cuanto a lo religioso y a las normas sociales. En ambas encuentras respuesta emocional para ti y para otros. Cuando tú te dejas convencer, entonces, en la religión, en lo que el hombre ha dicho, cómo el hombre tiene que relacionarse con Dios, pero no es Dios quien le ha dicho al hombre cómo tiene que relacionarse con él. Esa es la gran división que hacemos. Por eso llamarnos religiosos como que nos molesta, pero en el buen sentido sí, es cómo relacionarnos con Dios. Pero hay otra significación a eso. Cómo el hombre busca relacionarse con Dios. Y de cuántas maneras, de cuántas formas. Cada uno cree lo que quiere y dice que Dios y tiene acceso a Dios. Pero si tú lo comparas con lo que Dios dice, no es así. Isaías 29:13 dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición. O sea, es una rutina, una costumbre, un hábito que tienes cómo relacionarte con Dios, pero solamente de boca, no de corazón. Porque dice que alejas tu corazón, dice el Señor, de mí, alejas tu corazón de mí. Entonces, claro, habla bonito, dices esto, que eres cristiano, o sigues una religión, pero tu corazón, tú lo alejaste de mí. Y dice, entonces, la veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¡Qué fome! Las normas, rutinas, costumbres sociales rigen nuestra conducta, eso lo sabemos muy bien. Aquello que tenemos que vestir, sentir, creer, opinar y define cómo, cuándo, dónde y el porqué de nuestro comportamiento desde el punto de vista social. Si bien es cierto que los modelos o criterios son fundamentales para todos los seres humanos, es necesario seguir pautas comunes y a su vez sentir que pertenecemos a un grupo. Por ejemplo, ¿cuáles son las normas que nosotros podemos tener en común con la sociedad secular? Conducir ante un rojo tienes que detenerte. Un verde sigue, porque nos hace bien a todos, creyentes y no creyentes. O si tú vas no te pueden mostrar, por ejemplo, en paños menores ante el público. ¿Quién lo hace? ¿Quién está drogado o alcoholizado? Pero hay una norma. O, no sé, emitir ruido obstaculizando el sueño de los demás. Son normas de convivencia. Ahí tenemos que cumplirlas todo, creyente o no creyente. Como dirían ahí moros y cristianos. Entonces, esa
normas sociales sí debemos cumplirlas. También podemos y tenemos que desmarcarnos de los criterios comunes cuando van en contra de la palabra del Señor. ¿Qué es tener una convicción espiritual? Los creyentes en Cristo saben realizar sus sueños y cómo alcanzar las metas que son importantes para ellos y los principios basados en las leyes divinas. Los creyentes saben realizar sus proyectos y cómo alcanzar las metas que son importantes para ellos solo en base a los principios espirituales que nos da Dios. Por ejemplo, si tú quieres alcanzar un puesto superior en el trabajo, tú no haces nada que vaya en contra de tus convicciones espirituales de ser cristiano. No puedes. Porque si tú cedes, es porque eres un emocional, porque si te ascienden con todas las artimañas que puedas usar, perjudicando a otro, engañando, inventando títulos falsos o experiencia, qué sé yo, un montón de cosas, entonces tú ahora soy, no sé, ascendí bien, voy a ganar más, vas a estar feliz. No existe para el cristiano, para el creyente con convicción, algo que lo separe de su Señor. Cada decisión o acción que tome lo hará en base de esta convicción. Si yo quiero ascender, lo haré honestamente, porque tengo temor a Dios y donde me mueva, en mi casa, con mi familia, en el trabajo, con las relaciones con los otros creyentes, con los no creyentes, porque ahora lo que la moda dicta, los nuevos paradigmas que están naciendo, las ideologías, no significa que todos los no creyentes afuera la estén adoptando tampoco, ¿no? Entonces, cada decisión o acción que tome lo hará en base a esa convicción. Y si ha fallado, porque todos los días, a ver, no sé, ahora que ya hay el teletrabajo, no están tan expuestas las personas, pero como el pecado mora dentro del corazón del ser humano, también puede haber ahí una caída, algo, se ha descuidado su oración, su práctica cristiana. Entonces, pero volverá rápidamente al cauce. Romanos 8, 38 y 39. Pues estoy convencido, dice, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Su convicción, certidumbre, seguridad está en Dios. Nada, mira, dice, ni ángeles ni demonios, o sea, las fuerzas espirituales, para mal ni para bien, ni maleficio, ni hechicería, ni brujería, ni maldiciones. Algunos dicen, parece que me hicieron un mal, por eso me porto mal. No. A un creyente no le llega. No le llega. Nada te podrá apartar del amor de Dios. Hebreos 11:1. La fe de un creyente es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque el cristiano está convencido de lo que viene y está seguro en Dios. No teme. Porque sabe que Dios lo ama y quiere lo mejor para él. Y que lo librará. Y si aún no lo libra y la muerte lo alcanza, sabe que se va a un lugar mucho mejor, muy superior. Y así también su familia, quienes le rodean, deben tener la misma convicción. Y que un día lo verán
si son cristianos, por convicción. ¿Qué significa la convicción de lo que no se ve según el texto que te leí recién? La convicción de lo que no se ve. Cuando vemos algo con nuestros ojos físicos o lo percibimos con nuestros 5 sentidos, no se requiere fe, porque ya está. Es convicción de eso, de que existe. Pero la fe es convicción de lo que aún no se ve. Esa es la diferencia. Yo tengo fe en algo que no veo, que no existe. A ver, no existe aún. Pero no puedo tener fe en algo que yo veo y sé que existe. Porque la convicción, la fe es la convicción de lo que no se ve. Sé fiel a Cristo, a tus creencias, a lo que necesitas, a lo que quieres, a lo que deseas, aunque sean estas convicciones diferentes al resto de las personas que te rodean. 1 Juan 2:15 nos dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ser fiel a Dios significa tomar partido por nuestras convicciones y creencias basadas en Cristo. Ahora bien, ¿significa esto abandonar las normas sociales? Por ejemplo, el pago de impuestos al César. Lucas 20, 22, 25. Mira, entonces lo que andaba Jesús y habían los sacerdotes judíos habían mandado a espías a espiar a Jesús qué es lo que andaba haciendo. Y se acercan y dicen: tú, rabí, maestro, que eres tan sabio, que todo lo sabes, ¿no se está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstrenme una moneda romana. Se la pasaron y le dijo: a ver, ¿de quién esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando se dice convicción cristiano por emocionalidad, no significa que tú no tengas parte con la sociedad. Ya te dije que era normal y es totalmente compatible seguir la normativa y además saludable cumplir por el bien común. ¿Acaso podríamos vivir en este mundo sin seguir ninguna norma o patrones comunes? Claro que debemos seguir las normas sociales, siempre y cuando no viole nuestra obediencia a Dios. Si esto no se trata de apartarse a una ciudad para ser cristiano, para ver todo santo, no, porque Jesús mismo dijo: los dejo en el mundo, pero no son del mundo. Los que me diste, Padre, estos son. Están en el mundo, pero no son del mundo. Según de Timoteo 3, 14, 15 dice: pero persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, que es de Dios. Y aún más, que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras.
las cuales te pueden hacer sabio. Si te quieres sabiduría, la Biblia, leyendo la Biblia, te puede hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Una de las cosas que te pueden dar éxito y no caer, y confundir la emocionalidad con la convicción, está en conocerte y aceptar quién eres, y no en quién crees tú que eres. Como te decía, ¿te acuerdas que te dije que la emocionalidad puede hacerte creer que tú eres un excelente cristiano y que Dios acepta y que estás sintiendo la presencia o el Espíritu Santo porque sientes alegría, porque llora, porque salta, y que puede ser solamente una emocionalidad? Entonces tienes que conocerte, pero tan realmente, y no y dudar, sospechar de ti, que a lo mejor tú crees ser una persona que no eres. Lucas 14, 28 al 33 nos dice así: si alguno de ustedes quiere construir una torre o una casa, o construir tu propia casa, ¿acaso no te sientas primero a calcular los gastos para ver si tienes con qué terminarla? De otra manera, si pones los cimientos y después no puedes terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de ti o de él, diciendo: este hombre empezó a construir pero no pudo terminar. ¿Te das cuenta? Eso es como tú empiezas, cuando tú crees que las emociones es suficiente lo que tú sientes, pero no cambias tu mente, no transforma tu manera de vivir. Es como eso, empezar a construir. Lo primero que tienes que hacer, si tú realmente quieres ser cristiano, si quieres servir a Dios, si quieres cumplir sus mandamientos o no, quieres seguir sirviéndote a ti mismo y pensando lo mismo, tu mente antigua, como que vas a la iglesia pero siendo... Y de eso están llenas las iglesias, lamentablemente. Bueno, ahora están todas cerradas, pero eso es el cristianismo. Lleno de gente que cree que está súper bien porque se emociona, porque llora, porque ríe, porque se siente feliz un rato, un momento. Es como empezar a construir una casa y no tener cómo terminarla. ¿Acaso tú no has pensado o sospechado de ti mismo? Decir: yo empecé a construir mi vida cristiana, pero no me alcanza para terminarla. No me da. No tengo cómo ser dentro de mí. No me da para ser un cristiano por convicción. Sé fiel a Dios y a lo que has creído, pero conócete. Pues no podemos ser fieles sin conocernos. ¿Qué nos inquieta? ¿Cuáles son nuestros gustos? A ver, si vas a una reunión familiar, ¿te gusta beber? ¿Marearte? ¿Con picardía comportarte? ¿Un doble sentido? ¿Mirar lo que no tienes que mirar? ¿Decir lo que no tienes que decir? ¿Cuáles son tus aspiraciones para poder ser fiel a Dios y al resto? Pregúntate: ¿qué hago? ¿Qué pienso en mi soledad? ¿Qué siento realmente? ¿Qué quiero yo en realidad? ¿Quiero ser fiel a Dios o ser fiel a mi corazón o a lo que siento? ¿Tienes más fidelidad a tu sentir o a tus convicciones? Vivimos en un mundo intensamente interconectado por internet, donde establecemos estrechos lazos familiares con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, independientemente del lugar geográfico donde estemos. Las distancias son relativas hoy día, y esta ha traído consigo innumerables ventajas y desventajas, como la creación de redes sociales y el establecimiento o mantenimiento de relaciones afectivas a través de internet, esté la persona donde esté, aunque también ha sobrellevado problemas, como la tendencia de un estado mental que se caracteriza
por la pérdida del sentimiento de la propia identidad de los individuos. Como dijo Pablo en Gálatas 1:6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, un evangelio raro, decía. No es que haya otro evangelio, no lo hay, pero sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Dime tú que no es así. ¿Por qué te has dejado confundir? Han sembrado en ti la confusión. Han manipulado tu mente. Te han convencido. ¿Alguna vez tú te has dejado influenciar desobedeciendo la voz de Dios? Obedeciendo otras voces y a tu propia voz, quienes te manipulan para tomar decisiones, dejando a un lado lo que Dios dice. Sí, ¿verdad? Primera de Corintios 11:1 dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Eso lo dijo Pablo. Bueno, si necesitan un referente humano, porque Dios es muy Dios como para comprendernos qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos. Entonces, yo que digo, el bien que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, bueno, imítenme a mí mi comportamiento. Yo soy un ser humano al 100% y sé lo que se siente, pero yo estimo por basura el tiempo pasado. Todo lo que aprendí, todo lo que fui, para mí es basura. Lo estimo como basura porque Cristo no estaba en mí. ¿Qué me importa a mí mi doble nacionalidad, romana, judía, israelita? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí yo todo siendo un perseguidor de los cristianos? Lo estimo por basura. Entonces, por eso Pablo decía, si quieren un referente humano, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. No imiten mi humanidad, imiten lo que Cristo hace en mí. Ser parte de una sociedad y sentirse parte de ella es importante para todo, porque somos seres sociales. Muchas personas harán cualquier cosa por ser aceptadas. Ese es el problema de lo que ha producido todas estas comunicaciones, que ya se pierde la individualidad y se pasa a ser parte de comunidades. Lo que puede llevar ciertamente a la pérdida de individualidad y la necesidad de otorgar concesiones o licencias. Aquí es el problema. La pérdida de la verdadera espiritualidad se pierde por otorgar concesiones. Deseamos ser aceptados y una forma de conseguirlos es mimetizándonos con el grupo, con la sociedad, porque así funciona la moda del mundo académico, del ocio, el religioso, de la alimentación, de todo, ideológico. 1 Juan 2:1, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No te des licencia para lo malo. Lo queramos o no, nuestra mente está preparada y predispuesta para tomar decisiones de manera rápida, utilizando solo una parte de la información. Cambiamos de parecer, en ocasiones pensamos de una manera y luego de otra, rápidamente. No siempre aspiramos a maximizar los beneficios. O sea, rara vez alguien se dice, no, espera un poco, a ver, espera, pienso, a ver, ¿qué resultado voy a tener? ¿Qué me va a pasar con esto si yo tomo esta decisión? Rápidamente, ¿por qué? Una parte solamente de los resultados se toma en cuenta, de la información. Nuestra mente está preparada solamente en parte, y después cuando caíste, viene el arrepentimiento, los remordimientos, el nunca más, y lo vuelves a hacer. Entonces, pero no pensamos en los beneficios máximos que obtendremos
y si nosotros dejamos de hacer eso que nos está diciendo, vamos, 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 rápido, ya, vamos, ven. Los beneficios que nos da, por ejemplo, vivir y tomar decisiones y optar por una vida dirigida por Dios. Estamos dispuestos a hacer concesiones, ya que somos seres influenciables, incapaces de evadirnos, evitar el entorno en el que vivimos, de lo que deduce o concluye que estamos sujetos a modas y a juicios que se traducen en aceptación o rechazo, que de eso dependerá nuestro bienestar o sentirnos desbordantes de emociones agradables, aunque de poca duración. Porque después viene el remordimiento. Oh, y no, si ahora sí, ahora sí. Y ahora sí, lo he escuchado tantísimas veces. El creyente con convicción vive el vaciamiento de su propia voluntad. Se va despojando de lo que él quiere, de lo que le gusta, lo que apetece, lo que le gustaría. Va sacando su propia voluntad para llenarse de la voluntad de Dios. Para ser completamente receptivo a la voluntad divina. Gálatas 1:10. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan ustedes, diría los creyentes por convicción, piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a todos, no sería siervo de Cristo. Excelente conclusión. Para aquellos que son cristianos de convicción. Ustedes dicen, ¿y que yo busco agradar a los hombres? ¿Ser aceptados? ¿Que me amen? ¿Que ser parte del rebaño? ¿Ser parte de la sociedad? ¿Que voy a decir a lo que yo sé que es malo, que es bueno? ¿O creen que yo busco la aprobación de Dios? ¿Ustedes creen que yo quiero agradar a los demás? Si yo buscara eso, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Porque lo que buscamos los cristianos es agradar a Dios y no a la sociedad o suciedad. Entonces, la pregunta, ¿cristianos por convicción o por emoción? La respuesta la tienes tú. Como te dije, si eres un cristiano por convicción, fantástico. Quiere decir que estás bien. Estás seguro que Dios te ama, sabes para dónde vas, estás tranquilo. Ante todo lo que puedes escuchar y ver, tú te mantienes en paz. Huyes, ya no te gusta, no quieres, como dice Pablo. ¿Ustedes creen que yo quiero agradar a los hombres? Yo busco agradar a Dios por sobre todas las cosas. Pero si eres un cristiano y descubriste o no has descubierto, pero sabes que estás haciendo mal y que no estás correcto, y a lo mejor crees que amas a Dios, pero no puedes dejar el pecado. ¿Para qué te voy a repetir que ningún mentiroso o avaro o lo que tú ya sabes entrará al reino de los cielos? Entonces, por eso la palabra de Dios, para corregirnos, que nos duela, que nos caiga mal lo que nos dicen, está bien. Si el alcohol a la herida duele, pero desinfecta. O si tú no conoces a Dios, te invito a conocerlo, a aceptarlo, a vivir esta vida hermosa. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cómo? No como el mundo la da, no con droga,
no con calmante, no con terapias. Yo te la doy si tú vives en mí. No es difícil amar a Dios, al contrario. Él es fácil de ser amado, admirado y venerado cuando lo queremos. Bien, esa ha sido la predicación de hoy día. Y bien, eso ha sido el mensaje de hoy día, la predicación. Dios bendiga a nuestra pastora. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga. Chau, chau. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.